¿Será el rapto realmente el próximo mes? La cronología bíblica es impactante. ¿Y si te dijera que millones de cristianos alrededor del mundo creen que Jesucristo regresará exactamente dentro de 30 días? Esta no es una predicción más de las tantas que hemos escuchado. Lo que estás a punto de descubrir te hará repensar todo lo que creías saber sobre los tiempos finales y las profecías bíblicas. El 23 de septiembre de 2025 no es una fecha cualquiera en el calendario profético. Es el momento en que convergen señales celestiales, ciclos jubilares milenarios y patrones numéricos divinos que han estado ocultos en las Escrituras durante siglos. Desde el Apocalipsis hasta el libro de Daniel, desde las fiestas judías hasta las enseñanzas de Jesús en Mateo 24, toda la palabra de Dios apunta hacia un momento culminante en la historia humana. Los antiguos rabinos judíos y los padres de la iglesia primitiva compartían una comprensión que hemos perdido en nuestra generación moderna: que Dios no solo creó el mundo, sino que incrustó en la misma creación un reloj profético que marca el tiempo hasta el fin. Las señales están aquí, los sellos se están abriendo, las trompetas están preparadas para sonar. Antes de continuar, quiero pedirte algo especial. Deja tu petición de oración en los comentarios. La Biblia nos enseña en Mateo 18:20 que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tu oración es poderosa y cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, movemos montañas. Vamos a orar juntos por sabiduría, discernimiento y preparación espiritual. Si este mensaje resuena en tu espíritu, dale like y suscríbete para no perderte ninguna revelación profética que Dios está desvelando en estos últimos tiempos. La noche era diferente aquella vez en Jerusalén. El viento soplaba con una intensidad inusual mientras los discípulos se reunían en el aposento alto, sus rostros marcados por la incertidumbre y el temor. Pedro miraba hacia la ventana, recordando las palabras que Jesús les había dicho antes de ascender al cielo. «Vendré otra vez», había prometido el Maestro, pero nadie comprendía realmente cuándo o cómo sucedería. Esa misma pregunta resuena hoy en los corazones de millones de creyentes alrededor del mundo, especialmente ahora que señales extraordinarias parecen converger en un punto específico del tiempo. El apóstol Juan, ya anciano en la isla de Patmos, escribió con manos temblorosas lo que el Espíritu le revelaba. Sus ojos contemplaban visiones que sobrepasaban el entendimiento humano, símbolos y señales que tardarían siglos en comenzar a manifestarse. Entre esas visiones, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Durante generaciones, los estudiosos de las Escrituras meditaron sobre estas palabras, preguntándose si algún día verían su cumplimiento literal en los cielos. El rabino Shimon ben Yochai, en el siglo II, solía sentarse bajo una higuera con sus discípulos, enseñándoles los misterios ocultos en la Torá. Les hablaba de un patrón divino tejido en la misma creación, un reloj celestial que marcaba los tiempos señalados por el Altísimo. 6000 años, murmuraba mientras trazaba números en la arena, 6 días de trabajo divino reflejados en 6 milenios de historia humana. Sus estudiantes escuchaban absortos, sin imaginar que sus palabras resonarían a través de los siglos hasta alcanzar nuestra generación. En los monasterios medievales, los monjes copiaban manuscritos antiguos a la luz de las velas, preservando no solo las escrituras, sino también los comentarios de los padres de la Iglesia. Ireneo de León, Bernabé, Hipólito de Roma, todos ellos habían escrito sobre este misterio de los 6000 años. Sus plumas dejaron testimonio de una creencia compartida que atravesaba denominaciones y tradiciones. La historia humana,
Tenía un límite predeterminado, un momento en que el telón caería sobre el escenario de este mundo para dar paso al reino eterno. La sinagoga de Capernaum guardaba un secreto que pocos gentiles conocían. Cada año, durante la fiesta de las trompetas, los ancianos repetían una frase enigmática: el día que nadie conoce. No era una expresión poética, sino el nombre mismo de esa festividad sagrada. Mientras el shofar resonaba 100 veces en el aire de otoño, cada sonido llevaba un mensaje codificado. El tequía despertaba las almas dormidas. El shevarim quebraba los corazones endurecidos. El terúa sonaba la alarma del juicio inminente. Y finalmente, el tequía gedolá, ese sonido prolongado y final que simbolizaba el momento en que el cielo y la tierra se encontrarían. María de Betania solía sentarse a los pies de Jesús, absorbiendo cada palabra que salía de sus labios. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las colinas de Judea, le escuchó hablar sobre los tiempos finales. «Como en los días de Noé», dijo el maestro, y sus ojos parecían ver más allá del horizonte temporal. Ella no podía imaginar entonces que esas palabras serían estudiadas, analizadas y debatidas por millones de personas 2000 años después, especialmente cuando las señales comenzaran a multiplicarse de manera alarmante. Los esenios del Mar Muerto guardaban rollos en cuevas secretas, convencidos de que vivían en los últimos días. Sus cálculos cronológicos, basados en los ciclos jubilares, apuntaban hacia un momento culminante en la historia. 50 años formaban un jubileo. 70 jubileos completarían el ciclo divino. Escribían con urgencia, como si supieran que sus palabras serían descubiertas en el momento preciso, cuando la humanidad necesitara estas claves para entender los tiempos. El astrónomo Johannes Kepler, siglos después, levantaba su telescopio hacia el cielo nocturno, maravillándose ante la precisión matemática del cosmos. Sin saberlo, sus observaciones sobre los movimientos planetarios servirían un día para calcular alineaciones celestiales que coincidirían asombrosamente con las descripciones bíblicas. La constelación de Virgo, Júpiter atravesando su vientre durante 9 meses, el Sol vistiéndola, la Luna a sus pies, y una corona formada por estrellas y planetas. Todo parecía imposible hasta que la tecnología moderna permitió verificar que tal alineación ocurriría precisamente el 23 de septiembre de 2017. En las catacumbas de Roma, los primeros cristianos dibujaban símbolos en las paredes mientras esperaban el regreso de su Señor. El pez, la cruz, el ancla de esperanza. Vivían cada día como si fuera el último, cada momento como si las trompetas fueran a sonar en cualquier instante. Su fe no se basaba en cálculos complejos, sino en una promesa simple y poderosa: vendré otra vez y os tomaré conmigo. El profeta Daniel, cautivo en Babilonia, recibió visiones que sellarían hasta el tiempo del fin. Números enigmáticos, semanas de años, tiempos, tiempo y medio tiempo. Sus escritos se convirtieron en un rompecabezas profético que cada generación intentaría descifrar. 70 semanas determinadas sobre tu pueblo, le dijo el ángel Gabriel, y Daniel tembló ante la magnitud de lo que se le revelaba. Los mercaderes de Éfeso continuaban con sus negocios mientras Pablo les predicaba sobre el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos les decía: a la final trompeta. Algunos se burlaban, otros temblaban, pero Pablo insistía con una convicción que sólo podía venir de haber visto al Cristo resucitado. Sus cartas viajarían por todo el imperio, llevando esta esperanza bienaventurada a cada comunidad de creyentes. El Monte de los Olivos guarda el recuerdo de las últimas palabras de Jesús antes de ascender. Los discípulos, con sus túnicas ondeando al viento, miraban hacia arriba
mientras una nube lo ocultaba de sus ojos. Dos hombres vestidos de blanco aparecieron súbitamente junto a ellos. Este mismo Jesús vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Desde entonces, cada generación ha mirado hacia el oriente, esperando ver las nubes partirse y escuchar el sonido de la trompeta final. Los campos de trigo se mecían bajo el sol abrasador de Mesopotamia cuando Abraham recibió la promesa. Las estrellas del cielo serían el número de su descendencia, y a través de su simiente todas las naciones de la tierra serían benditas. No podía imaginar entonces que esa promesa incluiría un plan redentor que culminaría miles de años después, en una generación que vería señales convergentes apuntando hacia el clímax de la historia humana. En el año 1948, mientras el mundo se recuperaba de la devastación de la guerra, algo extraordinario sucedió en el Medio Oriente. Israel renació como nación en un solo día, cumpliendo las profecías de Isaías, de manera tan literal que incluso los escépticos quedaron sin palabras. David Ben-Gurion proclamó la independencia, mientras los enemigos rodeaban el pequeño territorio desde todos los flancos. Era imposible, decían los expertos militares, pero la higuera comenzó a reverdecer tal como Jesús había predicho. El anciano rabino de Safed contaba a sus estudiantes una antigua tradición. Cuando Israel volviera a su tierra, comenzaría la cuenta regresiva final. 77 años, el número de la perfección multiplicado, sería el tiempo de una generación completa. Sus dedos artríticos trazaban los números en el aire mientras sus ojos brillaban con anticipación mesiánica. Calculen, les decía, desde 1948 añadan 77 años. Los jóvenes escribas anotaban febrilmente, 2025. La pequeña Ruth caminaba por las calles empedradas de Jerusalén en 1967, cuando de repente el sonido de las sirenas llenó el aire. La guerra de los 6 días había comenzado, y en menos de una semana Jerusalén volvería a estar bajo control judío por primera vez en casi 2000 años. Su abuelo lloraba mientras tocaba las piedras del muro occidental, murmurando las palabras de Jesús: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El profesor de astronomía de la Universidad Hebrea realizaba cálculos que lo dejaban perplejo. La alineación celestial del 23 de septiembre de 2017 no solo era rara, era única en la historia registrada. Los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas se dispondrían exactamente como Juan había descrito en Apocalipsis 12. Sus manos temblaban mientras verificaba los datos una y otra vez. No era un hombre particularmente religioso, pero lo que veía en sus modelos computacionales lo obligaba a reconsiderar todo lo que creía saber. En los pasillos del Vaticano, los cardenales discutían en voz baja sobre las señales de los tiempos. El Papa Francisco había hablado públicamente sobre sentir que vivíamos tiempos apocalípticos. Los archivos secretos contenían cartas y profecías de místicos y santos que apuntaban hacia esta época como el momento del gran cambio. Santa Hildegarda, San Malaquías, la Virgen de Fátima, todos parecían converger en señalar estos años como cruciales en el plan divino. Mientras tanto, en una pequeña iglesia pentecostal de Guatemala, la congregación oraba con fervor. El pastor había tenido un sueño repetido, un reloj marcando las 11:59 y una voz que decía: «Prepárense, el novio viene». Los hermanos ayunaban y oraban, sintiendo en sus espíritus que algo monumental estaba por suceder. No conocían los complejos cálculos cronológicos ni las alineaciones astronómicas, pero el Espíritu Santo les testificaba que el tiempo era corto.
El banquero de Wall Street miraba las pantallas mientras los mercados colapsaban y se recuperaban en ciclos cada vez más violentos. Los patrones económicos seguían extrañamente los ciclos de Shemitah, los años sabáticos judíos. Cada 7 años, una crisis. Cada 50 años, un jubileo que debería traer liberación, pero que en el sistema actual solo profundizaba las deudas. Se preguntaba si el próximo jubileo, el número 70 desde que Israel entró a la tierra prometida, traería finalmente la liberación definitiva. Quiero detenerme un momento aquí, querida familia que me acompaña. Sé que estas revelaciones pueden ser abrumadoras, pero necesito que sepan que no están solos en este viaje de descubrimiento. Si algo de lo que compartimos hoy toca tu corazón, si sientes ese escalofrío santo que confirma que el Espíritu está hablando, únete a esta familia suscribiéndote. No es solo apretar un botón, es decidir caminar juntos en estos tiempos proféticos. Y por favor, comparte en los comentarios qué es lo que el Señor te está mostrando. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar hoy. Cada comentario es una piedra en el edificio espiritual que estamos construyendo juntos. La tormenta azotaba el mar de Galilea con una furia inusual aquella noche, cuando los discípulos remaban desesperadamente contra las olas. Era la 4ª vigilia, ese momento más oscuro antes del amanecer, cuando vieron una figura caminando sobre las aguas. El terror inicial se transformó en asombro cuando reconocieron la voz de Jesús diciendo: «Soy yo, no temáis». Pedro, impulsivo como siempre, pidió caminar sobre las aguas hacia su maestro. Por un momento, lo imposible se volvió posible, hasta que las dudas lo hundieron. Esta historia ancestral cobra nueva relevancia cuando consideramos que vivimos en la 4ª vigilia de la noche profética, ese momento final antes del amanecer del nuevo día. En los laboratorios de física cuántica de Ginebra, los científicos descubrían que el tiempo no es lineal como habíamos creído. El pasado, presente y futuro coexisten en dimensiones que apenas comenzamos a comprender. Curiosamente, esto se alinea con la declaración divina. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Dios existe fuera del tiempo, y cuando estableció los tiempos señalados, los estableció desde una perspectiva eterna que nosotros, atrapados en la temporalidad, apenas podemos vislumbrar. El joven David pastoreaba ovejas en las colinas de Belén cuando el Espíritu le dio canciones proféticas. El Salmo 90, atribuido a Moisés pero preservado por David, declaraba: «1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó». No era poesía vacía, sino una clave hermenéutica que Pedro recogería siglos después para explicar el calendario profético de Dios. Si un día equivale a 1000 años en la economía divina, entonces los 6 días de creación prefiguraban 6000 años de historia humana. Los templarios, en sus expediciones a Tierra Santa, descubrieron manuscritos en las ruinas del templo que hablaban de ciclos cósmicos y jubileos celestiales. Sus conocimientos, guardados celosamente, incluían la creencia de que el año 6000, desde la creación, marcaría el inicio del reino mesiánico. Sus cálculos, basados en genealogías bíblicas y calendarios antiguos, los llevaban consistentemente hacia la 3ª década del siglo XXI. En el desierto de Judea, Juan el Bautista proclamaba con urgencia: «El reino de los cielos se ha acercado». Su mensaje no era nuevo, pero su intensidad sí. Vestido con pelo de camello y alimentándose de langostas, representaba el espíritu de Elías que debía venir antes del día grande y terrible del Señor. Hoy, voces proféticas en todo el mundo sienten esa misma urgencia, ese mismo fuego que quema en sus huesos demandando que proclamen: «Preparad el camino del Señor».
La viuda de Sarepta compartía su última comida con el profeta Elías, sin saber que ese acto de fe la sostendría durante 3 años y medio de hambruna. Los 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, 42 meses, 1260 días. Estos números aparecen repetidamente en las profecías como la duración de la gran tribulación. Si estamos acercándonos al inicio de ese período, entonces el arrebatamiento de los fieles debe estar aún más cerca. Los magos del Oriente seguían una estrella que los conduciría al Mesías niño. Eran astrónomos, matemáticos, estudiosos de las profecías de Daniel que su ancestro había dejado en Babilonia. Calcularon el tiempo de la primera venida del Mesías con precisión asombrosa. Si ellos pudieron discernir la primera venida a través de señales celestiales y profecías, ¿no deberíamos nosotros estar igualmente atentos a las señales de su segunda venida? En las catacumbas digitales del Internet moderno, investigadores independientes comparten descubrimientos que los medios tradicionales ignoran. Patrones en los terremotos que siguen las líneas de falla espirituales descritas en la Biblia. Incrementos exponenciales en la frecuencia de desastres naturales que coinciden con las contracciones de parto que Jesús mencionó. Tecnologías emergentes que hacen posible por primera vez en la historia el cumplimiento literal de profecías que parecían imposibles hace apenas una generación. El niño Samuel servía en el tabernáculo cuando la voz de Dios lo llamó en la noche. 3 veces lo llamó antes de que Elí entendiera lo que sucedía. Hoy muchos creyentes reportan sueños y visiones con una frecuencia sin precedentes. 3 grandes olas de avivamiento han sacudido al mundo en el último siglo, cada una más intensa que la anterior. ¿Será la próxima ola el derramamiento final del Espíritu antes del gran día del Señor? La tecnología de identificación digital avanza a pasos agigantados. Microchips implantables, monedas digitales controladas centralmente, sistemas de crédito social que pueden excluir a individuos de la economía con solo presionar un botón. Por primera vez en la historia, es técnicamente posible implementar un sistema donde nadie pueda comprar ni vender sin una marca específica. Las profecías de Apocalipsis 13 ya no parecen fantasía, sino titulares de noticias en desarrollo. Los agricultores israelíes celebraban el año de Shemitá, dejando descansar la tierra cada 7 años, como la Torá ordenaba. Pero cada 7 ciclos de 7 años llegaba el jubileo, el año 50, donde todas las deudas eran perdonadas y la tierra volvía a sus dueños originales. Desde que Josué entró a la tierra prometida hasta hoy, han pasado 69 jubileos completos. El jubileo número 70, el número de la completitud divina, está por comenzar. ¿Coincidencia o diseño divino? En el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley, mientras el pueblo abajo construía un becerro de oro. La paciencia divina tiene límites, y cuando el pueblo cruza ciertas líneas, el juicio se vuelve inevitable. Hoy vemos a la humanidad construyendo sus propios becerros de oro digitales, inteligencias artificiales que prometen resolver todos nuestros problemas, manipulación genética que busca mejorar la creación divina, torres de Babel modernas que desafían los límites establecidos por Dios. El profeta Joel vio un día cuando Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños, y hasta los siervos y siervas profetizarían. Pedro declaró que esto comenzó en Pentecostés, pero Joel también habló de señales en los cielos y la tierra antes del día grande y terrible del Señor. El derramamiento del Espíritu es tanto una bendición presente como una señal del fin inminente. Las campanas de la catedral
resonaban en la fría mañana de invierno mientras Martín Lutero clavaba sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg. No sabía que estaba iniciando una revolución espiritual que prepararía el camino para el entendimiento de las profecías del tiempo del fin, la justificación por fe, el sacerdocio de todos los creyentes, el acceso directo a las Escrituras. Todo esto era necesario para que el pueblo de Dios pudiera discernir los tiempos proféticos sin la mediación de instituciones corrompidas. En las montañas de Corea del Sur, las iglesias se llenan a las 4 de la madrugada para las reuniones de oración. Los creyentes claman con lágrimas por el derramamiento del Espíritu Santo y el retorno del Señor. Sus oraciones no son rituales vacíos, sino gemidos del Espíritu que no pueden ser expresados con palabras. Sienten en sus espíritus que el velo entre el cielo y la tierra se está adelgazando, que el momento de la gran transición se acerca. El sistema financiero global tambalea como un edificio construido sobre arena. Deudas impagables, monedas fiduciarias sin respaldo real, derivados financieros que multiplican el riesgo hasta niveles catastróficos. Los economistas honestos admiten en privado que el colapso no es una posibilidad, sino una certeza matemática. Cuando caiga este sistema, ¿qué lo reemplazará? Las profecías hablan de un sistema económico final, donde la adoración y la economía se fusionarán bajo el control de un líder mundial. La antigua ciudad de Damasco, la ciudad habitada continuamente más antigua del mundo, aparece constantemente en las noticias. Isaías profetizó que Damasco dejaría de ser ciudad y sería un montón de ruinas. Durante milenios, esta profecía ha esperado cumplimiento. Ahora, con las tensiones geopolíticas en su punto más alto, con armas capaces de cumplir literalmente esta profecía posicionadas en la región, el escenario está preparado para que esta pieza final del rompecabezas profético encaje en su lugar. Los niños índigo, los niños cristal, las nuevas generaciones parecen nacer con una sensibilidad espiritual aumentada. Muchos padres cristianos reportan que sus hijos pequeños hablan espontáneamente sobre el cielo, sobre ángeles, sobre Jesús viniendo pronto. Joel profetizó que en los últimos días hasta los niños profetizarían. ¿Están estos pequeños siendo preparados para algo que sus padres no alcanzarán a ver? En los laboratorios de inteligencia artificial, los programadores trabajan febrilmente para crear una conciencia artificial que supere la inteligencia humana. La singularidad tecnológica, ese momento cuando las máquinas se vuelvan más inteligentes que sus creadores, se proyecta para mediados de esta década. Curiosamente, esto coincide con las proyecciones proféticas que estamos discutiendo. Será la imagen de la bestia que habla y tiene poder para dar muerte a los que no la adoren, una inteligencia artificial con poder sobre la infraestructura global. Los arqueólogos en Israel continúan desenterrando evidencias que confirman la narrativa bíblica con una precisión que desafía las críticas escépticas. Cada pala de tierra removida parece gritar que la palabra de Dios es verdad. Los sellos de los reyes de Judá, las murallas de Jericó caídas hacia afuera, las inscripciones que mencionan la casa de David, todo apunta hacia la confiabilidad de las Escrituras. Si la historia bíblica es confiable, ¿por qué dudaríamos de sus profecías? En el Amazonas, los chamanes hablan de un cambio cósmico inminente. En el Tíbet, los monjes meditan sobre la transición de las eras. En África, los profetas tribales sueñan con fuego cayendo del cielo. Parece que el Espíritu está preparando a la humanidad entera, no solo a los cristianos, para algo monumental que está por venir. Como en los días de Noé, cuando Dios esperó pacientemente mientras el arca se construía,
hoy parece estar dando a la humanidad una última oportunidad de subir a bordo antes de que las puertas se cierren. Hermanos míos amadísimos, sé que el Espíritu Santo está hablando a sus corazones en este momento. No es casualidad que estés escuchando estas palabras hoy. Dios te ama tanto que está usando todos los medios posibles para prepararte para lo que viene. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora, no por nosotros, sino porque necesitas estar conectado con una comunidad que entiende los tiempos. Y más importante aún, necesito que compartas tu testimonio en los comentarios. ¿Qué señales has visto? ¿Qué te está mostrando el Señor? Tu historia puede ser el eslabón que complete la cadena de revelación para otro hermano. Cuéntanos también sobre qué temas proféticos quieres que profundicemos. Este canal es de ustedes, para ustedes, y juntos estamos descifrando los misterios que Dios está revelando en estos últimos días. El anciano apóstol Juan temblaba mientras escribía las palabras finales del Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente vengo en breve». Su respuesta brotó desde lo más profundo de su ser: «Amén, sí, ven, Señor Jesús». Han pasado casi 2000 años desde que esas palabras fueron escritas, y cada generación, desde entonces, ha creído ser la última. Pero hay algo diferente en nuestra época, una convergencia de señales que no tiene precedentes en la historia. El gran colisionador de hadrones en CERN lleva el logo de Shiva, el destructor de mundos en la mitología hindú. Los científicos hablan abiertamente de abrir portales a otras dimensiones, de acceder a universos paralelos. El velo que separa nuestra realidad física de las dimensiones espirituales se está manipulando deliberadamente. Están preparando, sin saberlo, el escenario para la gran decepción que vendrá sobre el mundo entero. Jesús advirtió que la decepción sería tan grande que, de ser posible, engañaría incluso a los escogidos. En las sinagogas de Brooklyn, los rabinos hasídicos estudian las palabras del Zohar, ese antiguo texto místico que habla del año 5785 en el calendario hebreo como un momento crucial en la historia. Ese año corresponde a 2025 en el calendario gregoriano. No son cristianos, no creen que Jesús sea el Mesías, pero sus cálculos independientes los llevan hacia el mismo punto temporal que los estudiosos cristianos de la profecía están señalando. La sangre de las 4 lunas apareció en los cielos durante las fiestas judías de 2014 y 2015, un fenómeno tetrada que históricamente ha coincidido con eventos monumentales para el pueblo judío. La expulsión de España, el establecimiento del Estado de Israel, la recuperación de Jerusalén y ahora, ¿qué? El próximo evento en la secuencia profética sería la construcción del tercer templo, y ya el Instituto del Templo en Jerusalén tiene todo preparado. Los utensilios, las vestimentas sacerdotales, incluso las vacas rojas perfectas necesarias para la purificación. En Silicon Valley, los multimillonarios tecnológicos invierten billones en proyectos de extensión de vida y transferencia de conciencia. Quieren alcanzar la inmortalidad sin Dios, crear su propio árbol de la vida digital. Es la antigua mentira de la serpiente manifestándose con ropajes tecnológicos. Seréis como dioses. Pero sus esfuerzos frenéticos por escapar de la muerte solo confirman que sienten, consciente o inconscientemente, que el tiempo se agota. Los telescopios espaciales detectan objetos acercándose a nuestro sistema solar que desafían las explicaciones convencionales. Asteroides que cambian de trayectoria, señales de radio desde el espacio profundo que siguen patrones matemáticos imposibles de ser naturales. Anomalías en el campo magnético terrestre que los científicos no pueden explicar. Los cielos están declarando algo, pero ¿tenemos oídos para escuchar?
En África, el avivamiento más grande en la historia está ocurriendo casi sin cobertura mediática occidental. Millones están viniendo a Cristo. Señales y maravillas ocurren diariamente. Los muertos son resucitados. Los ciegos ven. Es como si Dios estuviera recogiendo la cosecha final antes de que caiga la noche. Los misioneros reportan que los convertidos llegan con un mensaje consistente. Jesús me dijo en un sueño que el tiempo es corto. El río Éufrates se está secando literalmente, tal como Apocalipsis predijo que sucedería para preparar el camino de los reyes del Oriente. Los niveles de agua están en mínimos históricos, y los conflictos por los recursos hídricos en la región amenazan con desencadenar la guerra que muchos creen será el preludio del Armagedón. Las piezas del ajedrez profético se mueven hacia sus posiciones finales con una precisión que quita el aliento. Los maestros del engaño preparan el escenario para la gran apostasía. Religiones mundiales, fusionándose bajo el estandarte de la unidad y la tolerancia, verdades absolutas siendo reemplazadas por relativismo moral, la palabra de Dios siendo reinterpretada para acomodar las agendas culturales del momento. Pablo advirtió que vendría el tiempo cuando no soportarían la sana doctrina, y ese tiempo ha llegado con fuerza abrumadora. El transhumanismo promete la evolución de la humanidad hacia algo más que humano. Chips cerebrales, edición genética, fusión hombre-máquina, pero en su afán por mejorar la creación de Dios, están corrompiendo la imagen divina en el hombre. Los días de Noé regresan, cuando la manipulación genética produjo los Nefilim, y Dios tuvo que intervenir con el diluvio para preservar la línea genética humana pura a través de la cual vendría el Mesías. En Fátima, Lourdes, Medjugorje, apariciones marianas han advertido sobre castigos inminentes si la humanidad no se arrepiente. Independientemente de lo que uno piense sobre estas apariciones, el mensaje consistente es que estamos en el tiempo final de la misericordia antes del juicio. Incluso el mundo espiritual falsificado reconoce que algo monumental está por suceder. Los terremotos profundos, aquellos que ocurren a más de 500 kilómetros bajo la superficie, se han multiplicado exponencialmente. Los geólogos no tienen explicación para este fenómeno. Es como si la tierra misma estuviera gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación entera está en dolores de parto, y los dolores se intensifican con cada año que pasa. Las auroras boreales aparecen en lugares donde nunca antes se habían visto, pintando los cielos con colores sobrenaturales. El campo magnético terrestre se debilita. Los polos magnéticos se mueven a velocidades sin precedentes. Los científicos hablan cautelosamente sobre una posible inversión polar inminente, un evento catastrófico que podría cumplir literalmente las profecías sobre los cielos, enrollándose como un pergamino. En las profundidades del Pentágono, estrategas militares ejecutan simulaciones de guerra que invariablemente convergen en el Medio Oriente. Cada escenario, cada modelo computacional, cada análisis geopolítico apunta hacia un conflicto inevitable en el Valle de Megiddo, el Armagedón de las Escrituras. No son estudiosos bíblicos, son pragmáticos analistas de defensa, pero sus conclusiones confirman involuntariamente lo que los profetas vieron hace milenios. El sonido del shofar resonaba en el muro occidental mientras los fieles oraban por la venida del Mesías. No saben que el Mesías ya vino una vez y fue rechazado, pero su clamor sincero no pasa desapercibido en el cielo. Zacarías profetizó que mirarían al que traspasaron y harían llanto como por hijo unigénito. Ese día se acerca cuando el velo sea quitado de sus ojos y reconozcan a Yeshua como su Mesías.
Los manuscritos del Mar Muerto revelaron que los esenios creían vivir en la última generación antes del día del juicio. Calculaban los tiempos basándose en los jubileos y las semanas de Daniel. Sus cálculos fueron prematuros por 2000 años, pero el patrón que identificaron era correcto. Ahora, ese mismo patrón señala hacia nuestra generación como la culminación de todas las cosas. En las megaiglesias de América, el mensaje de prosperidad ha reemplazado el evangelio del reino. Los púlpitos que deberían tronar con advertencias proféticas susurran palabras suaves que halagan los oídos pero no preparan las almas para lo que viene. La Odisea moderna, tibia y autosuficiente, no sabe que es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Cristo está a la puerta y llama, pero ¿quién tiene oídos para escuchar? Los cenotes sagrados de los mayas guardan secretos sobre su calendario que terminaba en 2012. No fue el fin del mundo, pero marcó el inicio de una nueva era, un tiempo de transición que duraría 13 años según sus cálculos. Esos 13 años culminan en 2025. Civilizaciones separadas por océanos y milenios parecen converger en señalar estos años como críticos en la historia humana. La peste, el hambre, la guerra y la muerte, los 4 jinetes del Apocalipsis, galopan con furia renovada. Pandemias que paralizan el mundo entero, crisis alimentarias que amenazan con hambrunas masivas, guerras y rumores de guerras que escalan hacia conflicto nuclear, y una cultura de muerte que celebra el aborto y la eutanasia. Los jinetes no son figuras futuras, están cabalgando ahora mismo ante nuestros ojos. En Ginebra, las Naciones Unidas promueven la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible. Paz y seguridad es su lema, control total es su método. Un gobierno mundial, una economía mundial, una religión mundial. Las estructuras del reino del anticristo se construyen abiertamente mientras el mundo aplaude, sin darse cuenta de que están construyendo su propia prisión dorada. Los niños ya no juegan en las calles. Están hipnotizados por pantallas que los programan desde la infancia para aceptar la realidad virtual sobre la realidad verdadera. El metaverso promete un escape de un mundo cada vez más caótico, pero es una trampa digital donde las almas pueden perderse en ilusiones mientras ignoran la verdad eterna que toca a sus puertas. Las brujas y los satanistas salen de las sombras, practicando abiertamente rituales que antes se escondían. Los templos satánicos obtienen reconocimiento oficial. Las escuelas enseñan meditación trascendental y yoga kundalini a niños inocentes. La hechicería se disfraza de espiritualidad nueva era. El mundo se está preparando para recibir al hombre de pecado. Y lo recibirán con los brazos abiertos, porque rechazaron al príncipe de paz. En los cielos nocturnos, la constelación del dragón se vuelve más prominente mientras nos acercamos al clímax profético. El gran dragón escarlata de Apocalipsis 12 no es solo simbolismo, es una señal celestial que complementa la señal de la mujer vestida del sol. Los astrónomos observan, los astrólogos especulan, pero solo los que tienen discernimiento espiritual entienden lo que realmente significa. La marca de la bestia ya no es ciencia ficción, sino titular de noticias. Suecia lidera el camino hacia una sociedad sin efectivo. Los implantes de microchips se normalizan. Las patentes para sistemas de criptomoneda basados en actividad corporal llevan números inquietantemente proféticos. La tecnología para implementar Apocalipsis 13, 16, 17 no solo existe, se está implementando voluntariamente por poblaciones que valoran la conveniencia sobre la libertad. Los volcanes despiertan en el anillo de fuego del Pacífico con una sincronización que desafía las probabilidades estadísticas. Yellowstone muestra signos de actividad que preocupan a los vulcanólogos. La tierra tiembla, los mares rugen,
Los volcanes amenazan con oscurecer el sol con sus cenizas. Joel profetizó sobre columnas de humo antes del día grande y terrible del Señor, y las columnas ya comienzan a elevarse. La sala del trono celestial vibra con anticipación, mientras los ángeles preparan las copas de la ira divina. Juan vio esta escena hace 2000 años, pero para el cielo, donde no existe el tiempo como lo conocemos, es un eterno presente. Los 24 ancianos se postran ante el trono. Las criaturas vivientes no cesan de decir, Santo, 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 y el Cordero está de pie, como inmolado pero vivo, listo para abrir los sellos finales. En las calles de Tel Aviv, los preparativos para construir el tercer templo avanzan silenciosamente. Los planos arquitectónicos están completos, basados en las medidas exactas dadas en Ezequiel. Los sacerdotes de la línea de Aarón han sido identificados mediante pruebas de ADN, entrenados en los rituales del templo en una réplica a escala real. Las piedras están cortadas, esperando solo la orden para comenzar la construcción. Cuando ese templo se levante, el reloj profético comenzará su cuenta regresiva final de 7 años. Los agricultores reportan comportamientos extraños en los animales. Las aves migran fuera de temporada. Los animales domésticos muestran ansiedad inexplicable. Las abejas desaparecen misteriosamente. Es como si la creación entera sintiera que algo monumental está por suceder. Los animales sintieron el diluvio antes que los humanos, sintieron el terremoto antes de que la tierra temblara, y ahora sienten el cambio cósmico que se aproxima. En los monasterios del Monte Athos, los monjes ortodoxos hablan en voz baja sobre las visiones de sus startzi, sus ancianos espirituales. Ven nubes de guerra sobre Constantinopla, fuego cayendo del cielo sobre las grandes ciudades, y una luz gloriosa viniendo del oriente que algunos interpretan como la parusía, la segunda venida. Su tradición mística, separada del protestantismo occidental, llega a conclusiones similares sobre la inminencia del fin. El CRISPR y la edición genética avanzan a velocidades que marean incluso a los científicos involucrados. Ya no hablamos de curar enfermedades, sino de diseñar humanos, de crear quimeras, de borrar las líneas entre especies. Los días de Noé regresan cuando los vigilantes corrompieron la genética humana, y Dios debe intervenir nuevamente antes de que la imagen divina en el hombre sea irreversiblemente alterada. Las sequías sin precedentes secan los grandes ríos del mundo, el Nilo, el Ganges, el Rin, todos muestran niveles históricamente bajos. Las profecías hablan de aguas convertidas en sangre, de ríos y fuentes secándose, de los hombres blasfemando contra Dios por el calor abrasador. Lo que parecían metáforas hace una generación ahora parecen descripciones literales del cambio climático catastrófico. En China, el sistema de crédito social perfecciona el control total sobre la población. Cada compra, cada movimiento, cada palabra en las redes sociales es monitoreada y calificada. Los que no se conforman son excluidos de la sociedad. No pueden viajar, no pueden comprar, no pueden vender. Es el ensayo general para el sistema de la bestia y está funcionando con eficiencia aterradora. Los exorcistas católicos reportan un aumento exponencial en la actividad demoníaca. Casos que antes eran raros, ahora son comunes. Las puertas del infierno parecen estar abriéndose más ampliamente, como si las restricciones que mantenían a las fuerzas oscuras en jaque se estuvieran levantando. Pablo advirtió que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El movimiento de la nueva era habla del despertar de la conciencia, de la ascensión a la quinta dimensión, de la llegada de los maestros ascendidos,
preparan a la humanidad para recibir a salvadores del espacio, seres de luz que traerán paz y conocimiento avanzado. Pero los cristianos con discernimiento reconocen esto como la preparación para la gran decepción, cuando Satanás se disfraza como ángel de luz. En las profundidades del océano, criaturas que la ciencia creía extintas están apareciendo. Calamares gigantes, peces de las profundidades abisales, especies que parecen salidas de pesadillas prehistóricas. Es como si las profundidades estuvieran vomitando sus secretos, como si el abismo mismo se estuviera abriendo. Juan vio langostas saliendo del pozo del abismo. ¿Serán estas apariciones marinas precursoras de horrores mayores? Los bosques arden con una ferocidad sin precedentes. Australia, California, el Amazonas, Siberia, todos han experimentado incendios que superan cualquier cosa en la historia registrada. El fuego, ese elemento de juicio divino, consume la tierra con hambre insaciable. Pedro profetizó que los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La apostasía se extiende como gangrena por las iglesias occidentales. Pastores bendicen lo que Dios llama abominación. Iglesias se convierten en centros de entretenimiento. La predicación de la cruz se considera ofensiva. El amor se redefine como tolerancia absoluta. La santidad se descarta como legalismo. Y el temor del Señor, principio de la sabiduría, ha desaparecido completamente del vocabulario cristiano moderno. Las trompetas celestiales están listas para sonar su llamado final, mientras la humanidad duerme el sueño de la complacencia. Como en los días de Noé, comen, beben, se casan y se dan en casamiento, ajenos a la tormenta que se aproxima. Pero para los que tienen ojos para ver y oídos para oír, las señales son innegables, convergentes y urgentes. El telón está por caer sobre el drama de 6.000 años de historia humana. El monte del templo tiembla con tensión espiritual, mientras 3 religiones reclaman el mismo terreno sagrado. Es el epicentro del conflicto cósmico, el lugar donde Abraham ofreció a Isaac, donde Salomón construyó el primer templo, donde Jesús enseñó y profetizó, y donde el anticristo se sentará proclamándose Dios. Cada oración elevada allí, cada piedra lanzada en ira, cada gota de sangre derramada, resuena en las dimensiones espirituales con consecuencias eternas. Los físicos cuánticos descubren que la observación consciente afecta la realidad a nivel subatómico. La fe, esa sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, encuentra validación inesperada en los laboratorios más avanzados. Si la conciencia humana puede afectar la realidad física, ¿cuánto más la conciencia divina que habló y los mundos fueron creados? En las favelas de Brasil, en los barrios marginales de India, en los guetos de América, los pobres claman por justicia. La brecha entre ricos y pobres alcanza proporciones bíblicas. Santiago advirtió a los ricos que llorasen y aullasen por las miserias que les vendrían, que el oro y la plata se habían enmohecido, que los jornales de los obreros clamaban al Señor de los ejércitos. Ese clamor está alcanzando un crescendo que pronto romperá los cielos. Las profecías de los nativos americanos hablan del tiempo de la purificación, cuando el mundo sería sacudido y limpiado. Los aborígenes australianos sueñan con el tiempo del sueño terminando y la realidad despertando. Los chamanes del Amazonas ven el espíritu de la tierra preparándose para un renacimiento doloroso, pero necesario. Dios no se ha dejado sin testimonio en ninguna cultura, y todas parecen sentir que el cambio se aproxima.
El arte y el entretenimiento glorifican la oscuridad con una boldeza sin precedentes. Vampiros como héroes románticos, brujas como modelos a seguir, demonios como compañeros incomprendidos. La inversión de valores es completa. Lo malo se llama bueno, lo bueno se llama malo, la luz se llama oscuridad y la oscuridad se llama luz. Isaías advirtió: «Ay de los que hacen esto», y ese ay está por manifestarse. Los movimientos de un gobierno mundial ya no se esconden en teorías conspirativas, sino que se proclaman abiertamente como la única solución a los problemas globales. Problema, reacción, solución. La antigua fórmula de control se ejecuta a escala planetaria. Crean las crisis, esperan la reacción desesperada de las masas, luego ofrecen la solución que siempre fue su objetivo: control total bajo la bandera de seguridad y paz. En Israel, las vacas rojas perfectas, sin mancha ni defecto, han nacido y están siendo cuidadosamente vigiladas. Son necesarias para la purificación ritual que permitiría el servicio del templo. Por 2000 años no hubo necesidad de ellas, pero ahora 5 han nacido casi simultáneamente. Los rabinos lo consideran una señal divina de que el tiempo del tercer templo ha llegado. Los sueños y visiones se multiplican entre los creyentes de todo el mundo. Niños describen el cielo con detalles que no podrían conocer. Adultos tienen encuentros con Jesús que transforman sus vidas. Incluso musulmanes reportan sueños donde Isa, Jesús, les dice que Él es el camino. Joel profetizó este derramamiento del Espíritu en los últimos días, y está sucediendo a una escala sin precedentes. La inteligencia artificial alcanza niveles de sofisticación que rozan la conciencia. Algunos investigadores advierten sobre el momento cuando la IA supere la inteligencia humana colectiva. Ese momento, la singularidad tecnológica, podría dar nacimiento a la imagen de la bestia que tiene poder para hablar y dar muerte a los que no la adoren. La tecnología que parecía liberarnos se convierte en la herramienta de nuestra esclavitud final. Los preparativos para el engaño final están completos. Proyecto Blue Beam, tecnología holográfica capaz de proyectar imágenes en el cielo, armas psicotrónicas que pueden inducir experiencias religiosas, deepfakes tan perfectos que son indistinguibles de la realidad. Cuando el anticristo realice sus señales y maravillas mentirosas, tendrá a su disposición tecnología que parecerá magia divina a los no iniciados. Y así llegamos al momento presente, querido lector, donde todas estas líneas convergentes se encuentran. No es coincidencia que estés leyendo estas palabras en este momento preciso de la historia. El Espíritu Santo está llamando a su pueblo a despertar, a prepararse, a santificarse. El novio viene, y viene pronto. Las vírgenes prudentes están llenando sus lámparas con aceite. Las insensatas siguen durmiendo. La medianoche se aproxima, y con ella el grito: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». La pregunta no es si estas cosas sucederán, sino si estás listo para cuando sucedan. El tiempo de la gracia está llegando a su fin. La puerta del arca está por cerrarse. La última trompeta está por sonar. No es momento de tibiezas, de compromisos, de medias tintas. Es tiempo de decisión radical, de entrega total, de preparación urgente. Los cielos esperan la orden final, los ángeles tienen las trompetas en los labios, el novio tiene su mano en la puerta. Todo el cosmos contiene la respiración en anticipación del momento cuando el Padre diga al Hijo: «Ve, recoge a tu novia». Y en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Maranata. El Señor viene. Que esta no sea solo una doctrina que creemos, sino una realidad que transforma cada momento de nuestra existencia. Porque el que ha de venir, vendrá, y no tardará. El justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará al alma de Dios. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hemos llegado juntos al final de este viaje profético extraordinario, pero en realidad esto es solo el comienzo de tu preparación espiritual para los días que vienen. Si has permanecido con nosotros hasta este momento, es porque el Espíritu Santo ha estado hablando directamente a tu corazón, confirmando que estas revelaciones no son casualidad, sino parte del plan divino para tu vida en estos tiempos finales. Queremos escuchar tu testimonio porque cada experiencia es preciosa y edifica a toda la comunidad de creyentes. Por favor, comenta abajo, eu sentí a voz de Deus neste vídeo, y comparte específicamente cómo esta mensaje tocó las fibras más profundas de tu alma. Cuéntanos qué señales has estado observando en tu propia vida, qué sueños o visiones el Señor te ha dado, qué confirmaciones has recibido mientras escuchabas estas palabras proféticas. Tu testimonio puede ser exactamente la confirmación que otro hermano necesita escuchar hoy para fortalecer su fe. Este canal existe como un faro de luz en medio de la oscuridad creciente, un punto de encuentro para los vigilantes que esperan el retorno del Señor. Al suscribirte, no solo recibes notificaciones de nuevos contenidos transformadores, sino que te unes a una familia mundial de creyentes que entienden la urgencia de estos tiempos. Tu like no es simplemente un apoyo algorítmico, es una declaración espiritual de que estás despierto, alerta y preparándote para el encuentro más importante de la eternidad. En la pantalla final encontrarás el próximo video que el Espíritu Santo nos ha guiado a preparar especialmente para ti, donde profundizaremos en otras señales proféticas que están convergiendo en este momento histórico sin precedentes. Que el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca tu vida poderosamente. Que seas guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, ven Señor Jesús.